doctor Marcos Ibarra, abogado de la provincia de San Juan, que nos va a hablar sobre derecho de la salud en la Argentina, y lo estamos haciendo en conjunto con la Fundación Argentina de Mieloma. Así que buenas tardes, doctor. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las autoridades también presentes de la Asociación Civil Linfoma Argentina y de la Fundación Argentina de Mieloma. La verdad que yo les contaba recién, les decía que para nosotros es un placer grande poder acompañarlos en estas fechas. Sé que están cumpliendo 15 años y desde afuera se nota el importante trabajo y el amor que ponen en lo que hacen, en la realidad de los linfomas, de los mielomas, el trabajo importante que tiene que ver con la detección a tiempo, con la posibilidad de acceder a los tratamientos oportunos, y bueno, esto la verdad que desde afuera es para aplaudir. Bueno, yo no sé si quieren que ¿comenzamos? Perfecto. Me convocaron para hablar de derecho de la salud. Primero voy a tratar de contarles brevemente, pero sobre todo simplemente, qué es el derecho de la salud. ¿Cuáles son algunas de las miradas que tiene el derecho de la salud? ¿En qué estamos trabajando desde el derecho de la salud? ¿Y cómo podemos aportar o qué podemos aportar desde el derecho de la salud a asociaciones como las de ustedes? Yo como les decía, bueno, esto es un poco la hoja de ruta que voy a tratar de seguir en mi exposición. Voy a hablar de derecho a la salud en contraposición a derecho a la salud. Es un juego de palabras, ya vamos a ver de qué se trata. Voy a hablar también un poquito de abogacía por el paciente y abogacía por la salud, que es un tema que está muy de moda y me parece muy importante. Vamos a hablar de derechos y deberes de los pacientes, y mezclando un poco de esto y matizando un poco las cuestiones que nosotros vamos a tratar, voy a mencionar cuáles creemos nosotros que pueden ser los desafíos jurídicos, sociales, técnicos y económicos que puede tener el acceso a la salud en Argentina. Les decía que previo a cualquier explicación o exposición que nosotros podamos hacer del derecho a la salud, tenemos que intentar por lo menos aclarar o responder este dilema si nosotros hablamos de derecho a la salud o de derecho de la salud. Lo van a ver cuando ustedes buscan en internet, van a ver algunas de las dos maneras, derecho a la salud o derecho de la salud. Y antes de contestar esta pregunta y de esta incertidumbre, digamos, de cuál es la diferencia importante en cambiar una palabra, vamos a necesitar hablar un poquito de lo que es la salud. Vamos a entrar a tema hablando de salud. Si nosotros le preguntamos a la Organización Mundial de la Salud, la respuesta que nos va a dar es que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ese es un concepto que está en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada en el año 46, no ha tenido muchas modificaciones, y todos los que estamos acá hemos visto este concepto casi hasta en la sopa. Es el concepto más utilizado cuando alguien quiere referirse al tema salud. Más allá de las críticas que se le hacen a este concepto y los intentos que existen de modificarlo, un tema largo que daría para otra charla, lo que importa o lo que yo quiero poner en valor es cómo llega la salud a ser importante o ser un concepto importante para el derecho. El tema es que hace algunos años se viene desarrollando en el mundo todo un nuevo enfoque sobre algunos derechos fundamentales de las personas, lo que conocemos todos como derechos humanos, y en ese marco de los derechos humanos, el mismo preámbulo de la Organización Mundial de la Salud dice que los seres humanos, o que para los seres humanos, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales. Entonces, en ese contexto, digamos, de haber determinado que el goce máximo de salud es uno de nuestros derechos fundamentales, se hace muy importante saber qué es salud, para poder saber cuál es el máximo grado de salud. Y es ahí donde esto empieza a interesar al derecho. Si nosotros vamos a dar ese derecho al goce máximo de salud, necesitamos en algún punto saber qué es esto de la salud.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde muchos estados del mundo han reconocido el derecho de toda persona al disfrute más alto posible de salud física y mental, da cuenta de la importancia que empieza a adquirir en esa época en el mundo la cuestión salud. Esto es solo un ejemplo, hay muchos otros instrumentos internacionales donde ya se empieza a hablar de el derecho que tenemos todas las personas a ese goce del máximo grado de salud posible. Luego, en la observación general número 14, se completan algunas ideas de lo que podría, o lo que hasta acá es el derecho a la salud. Se dice que este derecho humano y fundamental es indispensable también para el ejercicio de otros derechos humanos. Hay que recordar que los derechos humanos son interdependientes y están interrelacionados, o sea, no van por caminos separados, sino que todo el conjunto o todo el catálogo de derechos humanos tienen relación entre sí y necesitan esa interdependencia, esa interrelación para poder ser alcanzados, digamos. La salud obviamente no está ajeno a esto. Entonces, en ese caso vemos cómo derechos como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad, la vida, la no discriminación, la igualdad, el acceso a la información, empiezan a estar o empiezan a asociarse de una manera más fuerte con el derecho fundamental a la salud. En esta observación también se reconoce que la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos, no solamente las cuestiones médicas o biológicas, sino que hay otros factores socioeconómicos que van a favorecer o no favorecer las condiciones por las cuales las personas vamos a poder llevar una vida saludable. Y entre esos derechos, por ejemplo, está el sistema de protección, que el sistema de protección de salud brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar de ese alto nivel posible de salud. Hasta acá lo que vamos viendo es cómo se va configurando en el mundo el derecho a la salud, cómo va tomando importancia el derecho a la salud, de no estar considerado un derecho fundamental, pasa a considerarse, después de todo el auge de los derechos humanos, como un derecho fundamental, y ahí empieza un poco la construcción en el mundo de esto que nosotros conocemos como derecho a la salud. Por otro lado, en las observaciones generales, en la observación general 14, perdón, se mencionan 4 elementos principales que es importante mencionar respecto del derecho a la salud, porque forman parte de la estructura medular, digamos, del derecho que estamos mencionando. El primer elemento es la disponibilidad. Esto quiere decir que los estados se han comprometido a tener un número suficiente de bienes, establecimientos y servicios de salud, a personal médico que esté capacitado, que esté bien remunerado, a medicamentos esenciales, la disponibilidad de todo esto. El otro elemento es la accesibilidad, que tiene que ver no solamente con la no discriminación en el acceso a estos bienes, establecimientos y servicios, sino también con una accesibilidad física, que tiene un aspecto geográfico, digamos, de cercanía a los establecimientos de salud, pero también una que tiene que ver con la infraestructura, en el caso de personas con discapacidad. Tiene un aspecto económico, la salud o el derecho a la salud tiene que ser accesible económicamente, sobre todo para aquellos grupos desfavorecidos, y tiene que ser equitativo, no tiene que ser una carga desproporcionada para los hogares más pobres. Esto en Argentina hay algunos problemas en el financiamiento del sistema de salud, que en algunos casos las personas que menos tienen terminan, por ejemplo, en el gasto de bolsillo de salud, terminan gastando o aportando un porcentaje más alto que las personas de ingresos más altos. Acá hay un problema en los orígenes del financiamiento del sistema de salud, que es algo que hay que trabajar y solucionar. La accesibilidad, el último elemento, que es un elemento muy, muy importante, que hoy ha tomado centralidad en día de redes sociales y de Internet, es el acceso a la información. No solamente a solicitar información, sino también a poder difundir, a recibir, a poder comprender y darle tratamiento a la información sobre salud que nos permita tomar buenas decisiones y adoptar medidas saludables de vida. La aceptabilidad,
que tiene que ver con el respeto de la ética médica y un sistema que pueda ser culturalmente apropiado. Y por último, la calidad, que los establecimientos, los bienes y los servicios sean de calidad, teniendo en cuenta las cuestiones científicas, médicas y tecnológicas, los avances científicos y demás, pero que sean de calidad. Tenemos derecho a esto. Estos 4 elementos son los elementos centrales del derecho a la salud en el marco de los derechos humanos. El tema es que de esto nosotros vamos a ver, como les decía recién, que a pesar de esta ser la estructura básica, esto deja por afuera cuestiones que no pueden ser tratadas solo con estos elementos o solo con este enfoque. Entonces, nosotros llegamos al punto de tener que preguntarnos qué es el derecho de la salud, en contraposición a esto que venimos hablando, que podemos mencionar como derecho a la salud. Y esto, como les decía yo, es un juego de palabras. En esa aparente mínima diferencia entre derecho a la salud y derecho de la salud, hay todo un mundo de complejidades, un mundo de abordajes diferentes, que nos parece que es importante señalar. Esta rama del derecho que nosotros todavía estamos trabajando, hay algunas personas muy destacadas que todavía la están pensando y la están desarrollando, la están llevando a cabo, está todavía, como les decía, en un proceso de desarrollo. Estamos pensando todavía qué va a ser este derecho de la salud. Para dar un mínimo ejemplo, para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la salud, pensemos que, por ejemplo, en el mundo médico hay especialidades. Tenemos la cardiología, que estudia el corazón, la neurología, que estudia el funcionamiento del cerebro, y en el derecho pasa lo mismo. En el derecho, por ejemplo, tenemos el derecho penal, que estudia los delitos, o el derecho administrativo, que estudia la forma y la organización o el funcionamiento del Estado en su faz administrativa. Y vemos también, por ejemplo, que dentro de la medicina surgen cada vez con más fuerza especialidades como la medicina de familia, que tiene una mirada un poco más completa del proceso salud, atención, enfermedad, que pretende un poco liderar a través del conocimiento de las otras especialidades el proceso de atención de salud. Y en el derecho viene pasando algo similar. Surge este nuevo enfoque, este nuevo derecho que pretende ser autónomo, pretende ser novedoso, porque nos damos cuenta, porque algunas personas, digo, que vienen antes nuestro, y ahí lo veo al colega Enrique Suárez, que es un gran maestro en muchas cosas para nosotros, vienen pensando cómo hacer para que este derecho pueda dar esas discusiones más completas que el derecho a la salud no estaba pudiendo dar. Y surge así la necesidad del desarrollo de este derecho de la salud, que es un derecho más específico, con ideas, con principios, con enfoques propios, que puede o pretende de algún modo abordar esta problemática de salud de una manera más completa. Intenta fortalecer de algún modo las respuestas de todas las otras ramas jurídicas sin pretender anularlas. Intenta, como dije, hacer un sistema jurídico que se fortalezca pensando en los beneficios que puede tener eso para la persona y en este caso para la salud. El mayor aporte en este sentido que vengo diciendo lo ha hecho sin duda el querido profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani. Él tiene un trabajo extraordinario sobre la autonomía del derecho a la salud y muchos de nosotros trabajamos sobre las ideas que él ha venido desarrollando. Y por otro lado, también hay que mencionar a la querida profesora Marisa Eisemer, que ha sido capaz de extender las ideas de Ciuro Caldani por todo el país y por todo el mundo, y que desde el Observatorio de Salud de la UBA hacen un trabajo extraordinario. Muchos logros en los últimos años en el sistema de salud, y logros profundos, logros verdaderamente importantes han venido del trabajo impresionante que se hace ahí desde el observatorio. Tuvimos el honor de contar con ella, junto con Linfomas Argentinos, en una charla. Una genia. Es una genia total. Bueno, y Ciuro Caldani, para saldar un poco esta diferencia entre si vamos a hablar de derecho a la salud o derecho a la salud, nos dice que en realidad no es que tengamos que hablar de uno o de otro. Existe ese derecho a la salud que todos a veces mencionamos,
Pero a ese derecho a la salud hay que asignarle un carácter prestacional, si queremos. Es el derecho a la atención, el derecho a las prestaciones, el derecho a los medicamentos, a los tratamientos. ¿Mm? Pero también, en definitiva, existe un derecho de la salud, un derecho que es un poco más abarcativo y un derecho que es un poco más amplio. Y ahora vamos a ampliar. ¿Y por qué necesitamos un derecho que supere esa mirada prestacional? Que necesitamos ir un poco más allá, digamos, en los enfoques para poder alcanzar el mejor estado posible de salud. Como dijimos recién, no todas las cuestiones de salud son cuestiones específicamente médicas. Hay un sinfín de derechos que deben ser articulados de formas específicas para poder alcanzar salud, y no tienen que ver con lo biológico ni con lo médico. Hablo de educación, de saneamiento, de agua potable, alimentación, la comunicación, pero también muchos principios de otras ramas jurídicas, como del derecho laboral, administrativo, penal, civil, que nosotros debemos tratar de armonizar. Y el que trata de hacer este esfuerzo de armonizar todo esto, de armar este puzzle que yo les contaba al principio de la conversación, pretende ser el derecho de la salud, con sus derechos, con sus principios, perdón, con sus enfoques propios, pretende ser un poco el que termine por armar este puzzle que es el sistema de salud en nuestro país. Y es un derecho que es transversal, como les decía, no busca posicionarse por encima de ninguna rama, pero sí busca enriquecerse de las otras ramas, con el único objetivo de poder mejorar las respuestas que podemos dar desde el ámbito jurídico, que en definitiva son proteger la persona de cuya salud se trata. Pensemos, para llevarlo un poco más a la práctica. Si nosotros en un pueblo cualquiera del mundo decidimos trasladar a otra institución médica un especialista en oncohematología, en principio, y pensándolo en abstracto, esa puede no ser una cuestión mucho más grave que el traslado de un policía o de un bombero o de un gerente de una empresa. Y uno podría decir, bueno, qué lástima, el doctor Pérez la verdad que era muy querido para nosotros, me atendía hace muchos años, pero bueno, está la doctora López, que también era muy querida para nosotros y es buena profesional. Ahora, eso podría quedar en la anécdota, en el caso de que hubiese otro profesional. Pero ¿qué pasa si en ese pueblo, en cualquier lugar del mundo, el doctor López o la doctora Pérez son el único especialista en 1000 kilómetros a la redonda en oncohematología? Ya la decisión no es tan neutral y ya no es una decisión simplemente administrativa que pueda tomar el ministro de Salud. Ya es una decisión que está afectando el derecho de todos nosotros de acceder a estas prestaciones de calidad, oportunas y demás que hemos estado hablando. Si uno da siempre el ejemplo del cierre o apertura del hospital, y no es lo mismo, obviamente, que se cierre o que se abra un hospital a que se cierre o se abra una oficina de turismo, por ejemplo. Si bien son muchos los derechos en juego, cuando estamos hablando de instituciones de salud, estamos poniendo en juego uno de los derechos fundamentales que tenemos. Y ahí empieza a tomar relevancia qué es esto del derecho de la salud. Y ahí están puestas las perspectivas de este derecho que intenta ser más abarcativo, no solamente quedándose en lo prestacional, sino tratando de superarlo y poder asegurar la mejor salud. Si nosotros nos quedáramos ahí en lo prestacional, o pensando en términos de acceso a prestaciones, podemos estar dejando por afuera del problema salud, por ejemplo, consideraciones que tienen que ver con el personal sanitario, con problemas propios y específicos del personal sanitario que afectan de algún modo nuestra salud. Hoy en el medio de esta pandemia es algo que se ha puesto en discusión, digamos, y todo lo estamos viendo todos los días. Médicos con sueldos bajos, falta de insumos, faltas o problemas por falta de inversión en salud. Y sobre todo esto nosotros podríamos estar equivocadamente asignando problemas solamente a los partidos políticos que nos gobernaron o nos gobiernan, y podríamos estar olvidando que estamos hablando de un problema sumamente complejo que excede la política, la incluye, pero la excede. Por eso es un problema tan complejo, no es de un solo sector el problema salud. En el mundo se está viendo que no se está invirtiendo en la salud como se debería, o en toda la salud de manera uniforme. Estamos viendo que las inversiones están yendo a algunas cuestiones,
que pueden ser más rentables y no a las que son urgentes. No se están asignando muchas veces recursos en medidas costo efectivas. Algunos nos han hecho creer también, y a veces hemos comprado esa idea de que tener salud es tener acceso a una habitación individual con aire acondicionado o con un buen desayuno. Esas son cuestiones que también aumentan los costos y que nosotros desde el derecho de la salud pretendemos discutir. En esta pandemia, por ejemplo, hubiese sido importantísimo. Yo tengo una obsesión con la atención primaria de la salud porque me parece que es una estrategia formidable. Y hoy con COVID, la verdad es que nos damos cuenta que de haber contado con un sistema de atención primaria fuerte, un sistema que esté vinculado de verdad a la comunidad, donde pudiésemos haber hecho llegar la información rápida, información confiable, generar empatía, credibilidad en el sistema médico, cercanía con los pacientes, un montón de cuestiones que hoy estamos discutiendo hubiesen podido ser solucionadas ahí en la comunidad directamente. Pero bueno, el mundo decidió que la inversión en atención primaria de la salud, que en prevención, en promoción de hábitos saludables, no era una de las urgencias del sistema de salud. Eligió otros espacios a lo mejor más rentables. Y eso es algo que nosotros también ponemos en discusión en el ámbito del derecho de la salud. Si nosotros pretendemos, como dice Ciuro, proteger a la persona de cuya salud se trata, el camino es mucho más ancho que solo llegar a los tribunales con un amparo. Recién al comienzo, bueno, algo hablábamos del amparo. El camino es mucho más ancho que solo llegar al amparo. Llegar al amparo es una parte del camino, pero es la parte final del camino. Nosotros tenemos que también pensar, y lo hacemos desde el derecho de la salud, cómo hacemos para recorrer los inicios del camino y no llegar, no solo pensar, los abogados no solo podemos pensar en amparos, digamos. De hecho, la mayoría de los abogados que yo conozco y mis colegas que trabajan en derecho de la salud, el amparo sí es una herramienta que tenemos, pero es una más de las herramientas que tenemos. En las facultades de Derecho a todos nosotros se nos enseña el proceso de amparo, la acción de amparo, pero no nos enseñan mucho, nos enseñan casi poco cuáles son los verdaderos problemas de la salud, que son en realidad mucho más graves que obtener una prestación denegada. Y ahí es donde nosotros vemos en las facultades, por eso siempre que puedo lo pongo en valor, vemos el tremendo valor, valga la redundancia, que tiene el trabajo que hace Marisa desde el observatorio, con cursos de posgrado, con cursos de grado, con jornadas nacionales de Derecho de la Salud, que la verdad que son un lujo, porque este es el ámbito donde la academia muestra también el interés y el esfuerzo por incidir en este desarrollo del derecho de la salud, que por último va a terminar incidiendo en el acceso a este mejor nivel de salud de todos nosotros. Nosotros voy a tratar de tocar varios temas para que tratemos de entender cuáles son las áreas del derecho de la salud o cuáles son los objetivos a que apunta el derecho de la salud. Por eso estoy tocando así algunas cuestiones salpicadas, digamos. COVID nos enseñó que el medio ambiente va a ser una cuestión que vamos a tener que discutir junto con la salud. No era algo que veníamos discutiendo junto con la salud. ¿Cuál es la relación que vamos a tener con los animales? Algunas formas de agricultura intensiva, los problemas asociados a la globalización. Son problemas profundos, graves e importantes y con alta incidencia en nuestra salud. Las redes sociales, los medios de información, la igualdad en el acceso a las comunicaciones y las tecnologías, todo esto también tiene incidencia en la salud. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido abrumados ahora por la cantidad de información que circula? Pero no solamente por la cantidad, nos abruma el solo hecho de pensar y de tratar de entender qué es cierto y qué no es cierto. Nos genera una incertidumbre increíble. Muchas asociaciones hoy están trabajando no específicamente en lo que tiene que ver a la respuesta a COVID, sino que están trabajando y poniendo tiempo en desmentir informaciones falsas sobre salud, con el grave daño que eso ocasiona. Las salas de espera, muchos de nosotros conocemos las salas de espera
alcanzamos a imaginar cómo es una sala de espera de un hospital. Y también muchos de nosotros sabemos cómo quisiéramos que esas sean. Muchos de los abogados que no se dedican al derecho de la salud seguramente van a ver sillas y paredes, y nosotros, los abogados de derecho de la salud, estamos viendo en eso derechos que se están respetando o que se están vulnerando. Un cartel, un jardín, el orden, los colores, la limpieza, el modo en que nos recibe la seguridad, por ejemplo, de una institución de salud, el modo en que nos tratan, cómo es la accesibilidad a ese lugar. Todo eso que parece a veces poco importante, nosotros lo estamos viendo como derechos que deben respetarse. Se sabe que mejorando mucho de eso se puede ayudar a reducir la ansiedad, el dolor, a mejorar una experiencia que ya de por sí no tiene nada de cómoda. Mejoras en la condición de atención, humaniza el proceso de atención de salud. Y es un modo de respetar nuestra dignidad como pacientes y personas. La posibilidad de estar acompañado, por ejemplo, que hoy también con COVID ha sido un tema central, no perder el contacto con nuestros seres queridos, algo que este virus ha pretendido violentamente quitarnos, digamos, es algo que se trabaja desde el derecho de la salud para que sean permitidos, por ejemplo, los acompañantes en las terapias intensivas y en los hospitales, cumpliendo todas las medidas de seguridad, pero es algo que se está trabajando en humanizar la atención y permitir la compañía. Incluso en el CONICET se ha formado una red muy interesante con profesionales muy capacitados sobre cuidados, derechos y decisiones al final de la vida, cuyo protocolo de acompañamiento en la situación de COVID ha sido ejemplo en muchas provincias, como por ejemplo en San Juan. Por último, yo he tenido la oportunidad por ahí de recorrer gran parte del interior de nuestro país y tengo, entre muchas de las manías que tengo, la de comparar las oficinas de turismo y los centros de salud. Y en muchas ciudades yo he visto que las oficinas de turismo tienen, por ejemplo, más colores y flores que los hospitales. Y sin duda que todas estas son cuestiones que exceden lo prestacional, pero son tan importantes como la atención y la prestación misma. Por eso son objeto del estudio del derecho de la salud. Son cuestiones que tienen que ver con la humanidad de la atención de salud. Dicho esto, yo siempre trato de mostrar a qué aspiramos, a qué aspiro yo en particular, y creo que son algunas aspiraciones que compartimos con muchos colegas. ¿Cómo queremos que sea esa mejor salud posible que nosotros vemos leemos en los tratados internacionales? Y como les decía recién, a veces parecen eslogan que son muy bonitos, pero son difíciles de llevar a la práctica. ¿Cómo quiero yo que sea esa salud? Yo quiero que sea centrada en el paciente, en la comunidad, que sea accesible, oportuna, que sea una salud que nos permita comunicarnos entre todos, que nos permita entendernos, que genere el ámbito para que podamos entender qué nos está pasando, que nos permita participar, tomar decisiones, que sea igualitaria, equitativa, estratégica, humana, creativa, segura, de calidad. Y la pregunta que más, yo siempre la pongo porque, como les decía al principio, el derecho de la salud también está invitando a otros actores a que participen de este desarrollo del derecho de la salud. Y ese que más es algo muy importante, ¿eh? Porque es la pregunta a los otros de cómo pretenden o cómo ven el desarrollo de este derecho de la salud. Yo creo que el nexo entre el desarrollo del derecho de la salud y asociaciones como las de ustedes, el nexo o el principio del camino que tenemos que seguir, es esto que muchos conocen o denominan abogacía por el paciente y por la salud. El término abogado, no sé si saben, pero viene de la palabra advocatus, que a su vez deriva de una frase latina que se llama, que dice ad auxilium vocatus. Traducida sería como un llamamiento para auxiliar o el llamado para auxiliar. Con lo cual, cuando nosotros nos referimos a abogacía por el paciente, no estamos hablando del sentido técnicamente jurídico de un abogado. Los tiempos y los movimientos de todas las tareas, estandarizó los medios de trabajo. Perdón, siento un micrófono abierto ahí.
Como les decía, cuando nosotros hablamos de abogacía por el paciente y por la salud, no estamos hablando de una mirada específicamente jurídica, sino estamos hablando de ese llamamiento para auxiliar, de ese llamamiento para ayudar, a dar ese auxilio, a abogar, a defender una causa, a incidir, a promover políticas públicas para solucionar problemas que a veces son individuales, pero generalmente en la salud son problemas también colectivos. Abogar por el paciente es una de las estrategias que nosotros siempre tratamos de mencionar y resaltar, porque combina, por un lado, acciones individuales con acciones sociales que sí o sí deberemos caminar juntos para superar resistencias, prejuicios, controversias. Y por otro lado, son creo, las necesarias para conseguir los compromisos, el apoyo a políticas de salud, la aceptación social de algunas políticas de salud, y el apoyo, en definitiva, a determinado objetivo, que en nuestro caso es alcanzar la mejor salud posible. Es hacer política en el sentido de activismo de la palabra, hacer política sobre una idea, sobre una propuesta, llamar a la comunidad, llamar la atención de la comunidad, de quienes toman las decisiones sobre los problemas de salud, para ponerlos en agenda, para poder discutirlos, para poder trabajarlos. Esto es la idea de abogacía por la salud. Y para lograr esa estrategia se requieren, además de las competencias y habilidades o conocimientos profesionales que diversos profesionales podemos aportar, la construcción de redes de apoyo. Redes de apoyo que fomenten y faciliten la participación de todos los que de algún modo puedan incidir en el éxito de una determinada política de salud. Vamos a necesitar políticas estratégicas o alianzas estratégicas con los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, con diversos sectores sociales y económicos, con instituciones públicas y privadas, con los medios de comunicación, con las comunidades, las familias, los individuos, y profesionales, como les decía, de diferentes sectores. Nosotros, cada vez que puedo, señalo este tema de abogar por la salud, porque sobre todo desde el instituto y yo a título individual, siento y sentimos la necesidad y que tenemos la misión de acompañar a los pacientes y a todos quienes transiten este camino y que aboguen en definitiva por la salud. Creo que nuestra misión es compartirles las herramientas jurídicas, compartirles algunos conocimientos que nosotros tenemos, compartir sobre todo nuestros enfoques sobre el derecho de la salud, porque eso es lo que en definitiva va a generar la mayor participación y una mayor colaboración con los demás, y vamos a terminar caminando juntos por alcanzar un objetivo. Por eso yo ponía en valor al principio lo significativo que tiene para nosotros que asociaciones de pacientes nos inviten a hablar de derecho de la salud. Tiene que ver con esta estrategia de caminar juntos los problemas comunes. Los abogados, yo o cualquiera de los abogados que nos dedicamos a esto o que no nos dedicamos, podríamos fácilmente redactar o leerles o decirles o mencionarles cuáles son todos los derechos que tienen los pacientes. Pero nosotros, si no somos capaces de contextualizar esos derechos, si no somos capaces de poder dimensionar, si no podemos ser capaces de abordar las cuestiones previas que tienen que ver con poder acceder a esos derechos, el camino es muy difícil, más allá de que nosotros podamos presentar ese catálogo de derechos. Así que antes de hablar específicamente de cuáles son algunos de los deberes y derechos de los pacientes, me parecía importante señalar esta mirada de la abogacía por la salud y por el paciente, que ustedes desde sus asociaciones ya vienen ejerciendo y de muy buena manera, y nosotros desde el derecho estamos entendiendo que tenemos que buscar estas nuevas formas de acompañarlo, estas nuevas respuestas que, como digo, son problemas de todos. Dicho esto, y antes de pasar específicamente a lo que tiene que ver con los derechos y deberes del paciente, creo que vale aclarar también que estamos en una época de nuevos entornos y de nuevos actores, sobre todo. Estamos en presencia de pacientes digitales, cada vez más vamos hacia un mundo de salud digital, con lo cual vamos a convertirnos en breve, si es que ya no lo hemos hecho, en pacientes digitales, con todo un mundo nuevo de cuestiones por discutir.
Los profesionales de la salud también se están convirtiendo en profesionales digitales. Está entrando de manera muy fuerte a la discusión salud como actor, digamos, importante, para bien o para mal, los medios de información. Las redes sociales se están convirtiendo hoy, para bien o para mal, en un actor importante de nuestra salud. Y ahí nosotros tenemos que pensar todos los derechos y deberes que tenemos en este marco de un mundo que está cambiando a lo que ya conocíamos y que vamos a tener que empezar a pensar cómo hacemos para asegurar la participación de estos nuevos actores, cómo vamos a incorporar los intereses de todos estos actores, cómo vamos a hacer coincidir los intereses de todos estos actores, y sobre todo cómo vamos a hacer para proteger nuestra salud en estos nuevos entornos. Esto es para contextualizar un poco qué está pasando hoy en el derecho de la salud de Argentina. Hay una urgencia de nuevos actores, se están delineando nuevos entornos, y nosotros veníamos con una idea de lo que es la salud, que ahora, a partir de ahora, de estos tiempos, y COVID en eso ha influido mucho, vamos a tener que empezar a repensar de alguna manera para poder alcanzar ese objetivo que nunca se debe modificar, que es alcanzar la mejor salud posible para nosotros como personas. Ahora sí, dicho esto, vamos a hablar de manera muy simple de lo que son algunos de los derechos y deberes del paciente que creo que a ustedes pueden interesarles. Estos que están presentados acá son algunos de los derechos más generales, si se quiere, o principales de los pacientes en relación a las instituciones de salud y a los profesionales médicos, o los profesionales de salud. Como ven, está el derecho de asistencia. El paciente tiene derecho y prioritariamente niños, niñas, adolescentes, a ser atendido por profesionales de salud sin discriminación, sin menoscabo alguna de sus ideas, creencias, cuestiones religiosas, políticas o condición socioeconómica. Tenemos un derecho a que nos asistan. Tenemos también derecho a trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud nos traten de manera digna, que se nos respeten las convicciones personales y morales, principalmente las que tienen que ver con lo cultural o lo sociocultural, con el género, con el pudor, con la intimidad. Y este trato digno también es importante señalar, que no siempre se dice, que debe ser extendido a familiares y acompañantes. Tenemos derecho también en esta relación con el sistema de salud a que se respete nuestra intimidad, a que nuestros datos sean confidenciales. Toda actividad médico-asistencial que obtenga, clasifique o utilice, administre y transmite información y documentación debe velar por el estricto cumplimiento de la dignidad humana y la autonomía de la voluntad. Siempre tenemos que ser consultados sobre el tratamiento o difusión de nuestros datos personales y los datos considerados sensibles por la ley argentina. Tenemos también derecho, como les decía, o algo importante, que es la autonomía de la voluntad. Nosotros como pacientes tenemos derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, expresando o no expresando causa. Y también tenemos derecho que si aceptamos un tratamiento, en el proceso de ese tratamiento también tenemos derecho a revocar esa aceptación sin manifestación de causa. El derecho a la información sanitaria, que creo que yo hoy lo voy a recalcar mucho a lo que tiene que ver con la información y la comunicación, porque me parece algo muy importante en esta época de Internet y sobreabundancia de información. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria y necesaria vinculada a su salud, y también tiene derecho de no recibirla si así lo quiere. Y tenemos derecho como paciente a hacer interconsultas médicas cuando nosotros sintamos que otra opinión médica puede hacernos algún aporte. Y acá vamos a ir viendo, a medida que yo he ido haciendo estos enunciados, cómo la propia experiencia de nosotros como pacientes
ya nos hace pensar en qué momento algunos de esos derechos se han visto tensionados o vulnerados. La investigación médica, por ejemplo, hoy está en tensión con la autonomía de la voluntad. A veces no se nos indica que estamos siendo partícipes de una investigación, y eso siempre debe ser aclarado. El acceso al derecho de la salud está en tensión con el trato digno, el derecho colectivo a la salud versus la no discriminación. Como ven, entran en juego cuando hablamos de derecho un sinfín de variables también. Variables sociales, políticas, institucionales, económicas, financieras, tecnología, demás. Por eso cuando nosotros hablamos estrictamente de prestaciones y hacemos esta aclaración de que el derecho de la salud pretende también ser más abarcativo que lo meramente prestacional, tiene que ver también con poder dar estas discusiones que se salen de lo prestacional, pero que están directamente vinculadas con lo prestacional, como por ejemplo lo financiero, lo económico, que es casi todo lo que se discute cuando hay un problema de cobertura. Se discute básicamente plata. Y en ese caso no hay soluciones fáciles. Lorenzetti, en un libro de hace algunos años, Lorenzetti, el expresidente de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacía una pregunta que qué pasaba si nosotros decidíamos utilizar todos los recursos que tuviese un Estado para dedicarlos a salud. Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué pasa si nosotros decidimos un día que la salud es lo más importante que tenemos y volcamos todos nuestros recursos a ello? Bueno, ahí seguramente algo va a pasar con la educación, con la seguridad, con la vivienda. Como ven, el tema de salud y la financiación de la salud es un tema sumamente complejo de armonizar por todas estas variables y todos estos intereses que entran en juego. Y en medio de todo este problema tan complejo, en medio de este puzzle de fichas que tenemos que ir viendo cómo armamos para poder tener la foto final, entra todo un entramado de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, políticas públicas con diferentes autoridades de aplicación, nacionales, locales, provinciales, agencias que tienen vinculación con la salud, sector público, sector privado, financiadores. Todo esto forma parte del gran problema complejo al que nos enfrentamos. Yo, por ejemplo, recordaba la ley del cáncer, la ley 23.611, que había declarado en su momento, hace varios años, de interés nacional la política sanitaria, o en política sanitaria la lucha contra el cáncer, linfomas y leucemia. Y hoy parece que a la distancia, vista a la distancia, lo que pretendió ser un buen intento, hoy parece haberse quedado en solo intenciones y haberse quedado en medio camino. Y uno ahí tiene que pensar qué pasó. ¿Fue la ley que no fue suficiente? ¿O qué otras cosas más intervinieron para que esa ley o los objetivos que planteaba esa ley no pudiesen materializarse? Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en el derecho como pacientes de la prevención, el derecho que tenemos a que se prevengan las enfermedades, no podemos dejar hoy actualmente fuera de la discusión, por ejemplo, el hecho de que Argentina no adhirió todavía al acuerdo marco para el control de tabaco, uno de los productos legales que más muertes causa. A ver, entonces cuando uno explica esto así, dice, ¿qué relación tiene el acuerdo marco de control del tabaco con mis derechos a la salud? Bueno, tiene toda la relación del mundo. La salud, como dijimos, es una cuestión humana muy delicada porque afecta a nuestra vida. Y son tantas las cuestiones que pueden afectarla que para poder abordar o para poder tratar de asegurar mis derechos de la salud, tengo que estar atento a un sinfín de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, al trabajo para que Argentina pueda incorporar a su legislación algunos de los principios que están en el acuerdo marco para el control de tabaco. Por ejemplo, se me viene uno de estos ejemplos porque justo hoy estamos con unos colegas trabajando en una mesa de control de tabaco y se me planteó esta cuestión. Pero lo pongo como ejemplo para que veamos la complejidad que tiene hablar del derecho de la salud. Y para que sepamos, para poner en valor, nosotros siempre lo decimos, aunque no es la parte divertida,
que cuando hablamos de derecho de la salud, hablamos también de estos otros problemas que a veces no podemos solucionar rápidamente. Si nosotros podemos solucionar la información que recibimos, por ejemplo, a través de los medios, si podemos solucionar ese hecho de que nos llegue buena información, que nos permita tomar buenas decisiones, nosotros seguramente vamos a poder prevenir de mejor manera algunas enfermedades. Y eso que parece no tener relación tiene que ver con mi derecho a la información oportuna, a información veraz, digamos, sobre mis cuidados de salud. Y ahí hay una relación grande con los medios de información también, ¿eh? Para que vamos pensando en esta complejidad. Dicho esto, respecto de los derechos de la salud y los derechos del paciente, creo que tenemos que trabajar en los lugares que nos toca en una conciencia sanitaria, en adquirir una conciencia común que nos permita poner todos nuestros esfuerzos en la solución de todos estos problemas que se presentan ya de por sí complejos. Trabajar en la ciudadanía sanitaria es algo que la doctora Eisenberg está trabajando y que recomiendo que se le preste atención porque es un tema que va a traer muchas soluciones y donde se plantean muchas de estas cuestiones que yo les he ido contando. Tenemos que trabajar también con respecto a los derechos del paciente en la incorporación de una cultura de los cuidados paliativos, no solo al final de la vida, sino una incorporación de los principios de los cuidados paliativos a todo el proceso de atención de salud. Tenemos que trabajar en hacer estos procesos de atención más humanos, que a pesar de la tecnificación no hayan distancias entre las personas. Como ven, el mundo del derecho de la salud es expresamente amplio, y si bien este marco de derechos del paciente es quizás por donde es la punta del ovillo que nosotros podemos tirar para trabajar en el desarrollo, como ven, las soluciones implican ir por caminos que a veces parecieran ni siquiera tener relación, pero que son importantes. Por último, es importante también destacar que ya ahora los dejo para que hagamos algunas preguntas, pero seguramente alguna pregunta va a surgir en este sentido. Todo esto que tiene que ver con el derecho de la salud es un trabajo que intenta no llegar a la judicialización de la salud. Lo que intentamos desde el derecho de la salud es solucionar la mayor cantidad de problemas para no llegar a ese momento doblemente vulnerante que significa ir a un proceso judicial atravesando alguna enfermedad. Sumar eso no es algo que nos enorgullezca. Eso, como les digo, todos nuestros esfuerzos están orientados a asegurar el más alto nivel posible de salud en instancias de diálogo, de no discusión, en el diseño de políticas públicas, en el diseño de buena legislación, en el diseño de buenos modelos de gestión sanitaria, y por eso creo que estos encuentros con asociaciones de pacientes son un espacio en donde podemos lograr un idioma común que asegure ese derecho en un ámbito más amigable que no sea el judicial. Pero bueno, como sabemos, a veces no quedan más caminos por recorrer que llegar a los procesos judiciales. Y ahí, como les decía recién, lo que se discute básicamente es una cuestión de costos, en la mayoría de los casos, una cuestión de costos. Hoy algunos de los medicamentos que se utilizan en linfomas o meliomas salen por encima de los 400.000 pesos cada aplicación. Y hoy en el mundo existen fármacos que llegan a costar más de 2 millones de dólares. Seguramente vamos a un mundo donde esto será moneda corriente, las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, sobre todo los medicamentos denominados de alto costo, que se utilizan en enfermedades catastróficas, van a ser cada vez más utilizados, y esta discusión de la financiación y de los costos va a ser una discusión cada vez más usual. Por esto siempre señalo que no podemos cargar responsabilidad solo en los estados, tenemos que trabajar en lograr y buscar compromisos y predisposición de todas las partes involucradas, en nuestro caso desde el mundo jurídico, pero también con las asociaciones de profesionales, con los financiadores, con los agentes del sistema de salud, con el Estado, por supuesto.
para poder llegar a soluciones que no sean o no sean doblemente vulnerantes en un proceso de salud. Y por último, como les nombraba, también los pacientes tienen algunos deberes, esto es lo último. Así como tenemos derechos, todas las personas también tenemos algunas responsabilidades que nos son exigidas en función de habernos otorgado esos derechos. Y estas son algunas, hay muchas, pero son algunas que vale la pena a veces recordar. Todos los derechos que tenemos nosotros hay que ejercerlos razonablemente. O sea, yo no puedo ir a un centro de salud a solicitar una medicación y, por ejemplo, ir a los 10 minutos a otro centro de salud y que me den lo mismo solo porque tengo ganas de guardarla, digamos, de tenerla, o de sentir que con eso me siento protegido. Este es un ejemplo tonto a lo mejor, pero el derecho debe ser ejercido de forma razonable. También tenemos el deber de promover la cultura del cuidado, de promover la salud colectiva, ser solidarios con los demás, así como mi salud es importante, la salud de los demás también, y como les dije, muchas de las cuestiones están vinculadas y a veces con algunas actividades que parecen ser individuales y estar en la esfera de mi libertad, podemos provocar alguna lesión al derecho a la salud de los demás. Tratar con respeto a los profesionales de salud, brindar la información oportuna y suficiente al profesional que me está atendiendo para que pueda tomar la mejor decisión, y sobre todo abstenernos de prácticas y actividades que puedan agravar nuestra salud. Estos son algunos de los deberes que tenemos como paciente y que siempre es importante señalar. Por último, para despedirme, encontré hace unos días un libro de Irene Martín que se llama Delicado Equilibrio. Lo encontré en la web y me gustó Perdón, cómo cuenta la experiencia. corrijo Sí, una sola cosita. sí. Irene Marín, el apellido es Marín. Perdón, Irene Marín. No pasa Muchas nada, gracias. pero va la fe de ratas. Perfecto, ahora lo vamos a corregir. A ver, la forma en que describe la experiencia, cuando uno la lee, como les decía yo recién, cualquier persona puede ver una cuestión humana, pero cuando yo leo esa experiencia, inmediatamente veo algunos de estos derechos que yo les he estado contando y veo incluso cómo se van vulnerando, cómo van entrando en tensión algunos de estos derechos que los pacientes tienen con respecto al proceso que humanamente está transitando a través de su enfermedad. Y la verdad que son vivencias que a veces vale la pena resaltar. Y encontré unas poesías ahí magníficas, que si ustedes tienen contacto con Irene, vaya mi agradecimiento. Y copié un pedacito porque cuando lo leía entendía que tanto los pacientes que transitan alguna de estas enfermedades que hoy estamos hablando, como nosotros desde el derecho de la salud, yo me sentí prácticamente identificado en esta lucha. Yo también siento que desde el derecho de la salud estamos en una travesía entre mares en los que a veces naufragamos, en los que muchas veces tenemos que luchar para retomar el rumbo, en mares en donde muchas veces nadamos con todas las fuerzas y parece que no avanzamos, y otras veces avanzamos haciendo la plancha. Y siento también la misma expectativa de que algún día todo esto va a dar su resultado y nos va a encontrar en nuestro mar, en mi caso en el derecho de la salud, con nuestros pececitos de colores. Así que la verdad que esto me pareció muy movilizante y lo encontré una comunicación entre lo que yo siento en mi ámbito con lo que Irene describía respecto de su enfermedad. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas e infinitas gracias por la invitación. Espero que se haya entendido algo. Los abogados a veces somos un poco complejos para hablar. Y bueno, si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí, bueno, tenemos preguntas. Lo que pasa es que se entiende lo difícil, ¿no? De lo que estamos transitando en estos últimos años con los medicamentos de alto costo, pero también en estos momentos tenemos problemas con los medicamentos de bajo costo, o sea que no creo que pase solamente por una parte económica, o sea, hay un conjunto de problemas, ¿no, Mariana?
que estamos transitando los pacientes desde hace unos cuantos años con el tema de acceso y donde están deambulando por ventanillas y no reciben respuestas. Y es lo que hablábamos antes del sistema fragmentado, la desigualdad, y bueno, creo que estamos en problemas y la asociación estamos junto a los pacientes tratando de ayudar y generando y buscando canales de comunicación con los decisores, ¿no? Y la verdad que cada vez se nos tornan más difíciles y no sabemos cómo seguir, ¿no, Mariana? Absolutamente. Me pareció brillante la exposición, un lujo, pero todo el tiempo estaba viniendo a mi cabeza, muy bien, muy lindo todo lo que estás diciendo, pero ¿cómo hago para que me den mi medicación? Porque es el leitmotiv, es el tema básico en el que trabajamos las asociaciones. Lamentablemente tendríamos que estar acompañándolos a los pacientes desde otro lugar, y sin embargo creo que el trabajo más grande que hacemos es ayudarlos a que les den la medicación que necesitan para sus tratamientos, ¿no? ¿Ve? Bueno, Sí, sí, totalmente. sí, básicamente, a ver, y para eso tengo dos respuestas, o una misma respuesta con dos caras, digamos. Eh, por un lado, por qué toda mi introducción se encamina, digamos, a los problemas de base? Porque estamos o vamos a un mundo, ya estamos en realidad, pero vamos a un mundo en donde la cuestión salud va a ser cada vez más compleja y las cuestiones prácticas negativas del sistema, que son las que ustedes acusan de falta de tratamiento, demora en los tratamientos y burocracia extrema a veces para conseguir una cobertura, van a ser cuestiones cada vez más usuales. Va a ser cada vez más difícil conseguirlo, los medicamentos van a ser cada vez más caros, las organizaciones van a ser cada vez más complejas, la cuestión humana va a ser cada vez menos potente, digamos, para atender problemáticas que son exclusivamente humanas. Entonces, la respuesta, ¿por qué se divide en dos? Por un lado, mi respuesta como abogado de estudio jurídico, te tengo que contestar, sí. A ver, los caminos son, primero los reclamos administrativos, superintendencia, defensoría, defensorías del pueblo, todo lo que tenemos extrajudicial, digamos, para hacer, cartas de documento, todo lo que se te ocurra. Y después tenemos también el amparo como última medida, digamos, para llegar a la prestación. Esa es mi respuesta como abogado. ¿Ah? Ahora, Sí. mi respuesta como abogado de derechos de la salud y como director de un instituto que está tratando de incidir en materia de política pública, mi mirada obligatoriamente tiene que ser de largo plazo. Por eso divido la respuesta en dos. Por un lado, obviamente que tenemos el camino de los amparos y todo esto que te decía, pero por otro lado, si no empezamos, creo yo, hoy a discutir y a solucionar estas cuestiones que están en la base del problema de la no cobertura o de la demora de la cobertura, vamos a pasarnos toda la vida, vamos a pasar nosotros por la vida y los que vengan detrás nuestro van a seguir discutiendo las mismas cuestiones, que son cuestiones de fondo. Con lo cual, cada vez que yo digo esto, me siento en deuda, porque la solución de fondo es la solución que a lo mejor no lleguemos a ver. Espero que sí, trabajamos para que la lleguemos a ver, pero a lo mejor no la lleguemos a ver. Por eso yo me sentía, cuando leía el libro, en ese mar turbulento, en donde uno nada, y nada. Y nos quedamos ahí, las olas siempre nos llevan para atrás y nunca podemos avanzar. Pero uno también tiene la expectativa de que en algún momento esa ola va a bajar y vamos a poder cruzar. Y por eso yo, yo ponía en valor lo de Marisa. Hoy en día, desde que está el observatorio, por lo menos que es la organización más importante que yo conozco en derecho de la salud, hay muchas cosas que han cambiado. A lo mejor no se conocen, a lo mejor no salen todos los días a la luz, pero hay muchas provincias, muchos decisores, muchos funcionarios que a través de haber escuchado una charla, de haber asistido a una jornada, a una capacitación o haber hecho un curso de posgrado, o digo, por alguna de estas actividades que nosotros estamos, alguna idea fue prendiendo en algún lugar y alguna cosita fue medianamente cambiando. El tema, ¿cuál sería? Lo que yo les decía, mientras más seamos lo que podemos sostener estas ideas dentro del sistema de salud, creo que más rápido y más fácil van a llegar las soluciones.
no cumplido el propósito por ahí, sí, la vía del amparo es la última que nos queda para tratar de alcanzar el objetivo de la salud. Pero Sí, la idea no es llegar al amparo, claro. Ir diferentes por caminos, primero por una carta de documento, una intimación, una denuncia en superintendencia, el amparo tendría que ser lo último. Y muchas veces muchos pacientes empiezan por el amparo y yo, bueno, empecé primero con una intimación o una carta de documento. La conocemos a Marisa, yo fui compañera de ella en una tecnicatura y también me enseñó un montón de cosas, y también hablando sobre las leyes, ¿no? O sea que de golpe nosotros nos pusimos también muy contentos porque habíamos, junto a una diputada, habíamos conseguido una ley de concientización nacional sobre el linfoma, y se lo comento a Marisa toda contenta, y Marisa de golpe me tiró un balde de agua fría porque me dijo, vivimos en un país federal, o sea, hasta que todas las provincias no te aprueben esto, olvídate. Mientras tanto habíamos festejado con el que hizo la ley, con los senadores, con todo el... Nada, ¿viste? O sea, a veces como que se vende humo, porque quedan muchas cosas en la nada. es que, claro, y ahí viene el tema, por eso nosotros muchas veces, yo trato de abordar este tema con cuidado, pero por ejemplo, nosotros no creemos que sea tan útil que cada patología, por ejemplo, tenga una ley. No, el tema era concientización, porque los linfomas entiendo. por fuera, ¿viste? Quedamos por fuera de lo que hace el Instituto Nacional del Cáncer, porque no somos de tan alta... Entonces, lo que necesitamos es que nos apoyen nada más que a difundir los síntomas. Nada más que eso. No cobertura. Y eso me parece genial. Pero digo, ¿por qué hacía el señalamiento este? Porque, a ver, en esta falta de liderazgo que debería ejercer por ahí el Ministerio de Salud de la Nación, que ahora, gracias a Dios, con COVID, uno desde afuera ve que han asumido un rol verdaderamente importante en el sistema de salud, pero históricamente el sistema de salud no ha podido recuperar el liderazgo que en algún momento tuvo. Y estas cuestiones como concientizar, por ejemplo, sobre la prevención o algunas cuestiones que tienen que ver con alguna enfermedad, debería ser una política pública. Y no las asociaciones estar trabajando para enseñar sobre cómo concientizar sobre una determinada patología. Esto debería ser en el marco de una política pública de prevención de enfermedades, si se quiere. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros creemos que nosotros debemos ayudar, debemos hinchar, si se quiere, todo el día para que esas funciones de rectoría, de liderazgo se recuperen, que los ministerios de salud de la nación o de las provincias sean quienes vayan marcando el rumbo de lo que la salud necesita. Nosotros vemos en todas las provincias, la mía no es una excepción, pero en todas las provincias se ve cómo algunas cuestiones de agenda no son propuestas por los ministerios de salud, sino en algunos casos por asociaciones de pacientes, por instituciones como la que yo dirijo, el Instituto de Derecho de la Salud, del Foro de Abogados de San Juan. El observatorio también ha trabajado hace mucho tiempo para poner en agenda, por ejemplo, la ley de telemedicina y de receta electrónica. Digo, hay muchas cuestiones que no son puestas en agenda por quien debería ponerlas. Pero bueno, claro, nos quedará a nosotros si eso no sucede. Pero en la práctica, en el día a día, mientras tanto, pasan cosas como las que nos pasan todo el tiempo. Isa, no podemos solucionar, que no podemos dar una solución al paciente. Yo quería volver sobre un tema, si me permite. Me parece fantástico todo lo que usted está planteando y todo lo que se está manejando, digamos, para que esto mejore en algún momento, y que, por supuesto, desconocemos que hay todo este trabajo de todos ustedes, digamos, para mejorar aspectos de la salud. Pero nosotros concretamente tenemos en el día a día problemas que no sabemos cómo solucionar. Y la consulta que le quiero hacer es, cuando un paciente, por ejemplo, hace un amparo, como ha pasado recientemente, a una institución como IOMA, por ejemplo, y el amparo no es respondido, o sea, no hay solución sobre esto, ¿qué otra alternativa tiene el paciente para hacer valer justamente eso? Porque ya puso un amparo, hizo un costo, hizo todo un trámite, apeló, etcétera, y no le dan respuesta. ¿Qué otra cosa puede hacer el paciente? Bueno, luego del amparo, por eso también decíamos que nosotros tratamos de no llegar a esa instancia, porque tampoco es que el amparo en todos los casos nos termine por solucionar el problema. A veces
nos metemos a transitar un proceso que nos termina desgastando más que si no lo hubiésemos hecho. Pero bueno, una vez llegado al amparo, una vez llegada a la decisión del juez sobre otorgar o no una prestación o un medicamento o un tratamiento, eso se notifica a la obra social, bueno, en este caso del ejemplo a IOMA, para que ellos cumplan, les dan un plazo para cumplir. Lo normal es que cumplan en un plazo relativamente breve, no siempre el que juez ordena, pero hay un gran espacio para el incumplimiento a la orden de los juzgados. Y ahí la verdad es que hay herramientas que también son procesos complejos. Se le puede ordenar al juez que le pongan una multa por día de demora al organismo que esté incumpliendo o a la autoridad que esté incumpliendo. Hay un mecanismo que nosotros venimos señalando hace mucho que no se utiliza y creo que sería muy, muy oportuno. Es que la Superintendencia de Servicios de Salud, que también debería tener una posición un poco más fuerte en estas cuestiones, creo desde mi humilde opinión que no la tiene. Y la Superintendencia tiene, por ejemplo, la facultad de quitar el registro que se le otorga a las obras sociales, con lo cual, una vez quitado el registro, no podrían funcionar como obras sociales. Difícilmente no alguien... la superintendencia no controla a IOMA. No, bueno, no, estaba hablando en general. Hablo en general, digo. Fui a ese ejemplo para mencionarles esto. No, sin duda, sabemos. Igualmente la superintendencia no está en este momento dando respuesta tampoco. No, por eso. Era un ejemplo. Por eso, a ver, cuando nosotros hablamos de salud, por eso empecé a hablar de complejidad. Cuando hablamos de salud, es tan complejo que a lo mejor cualquier respuesta que yo te dé no encaja en todos los ejemplos que vos me preguntes. Por eso hablé de funcionarios y por eso hablé de autoridades y de agentes del sistema de salud. Pero a ver, digo, para retomar, hay un gran espacio ahí donde puede incumplirse la orden judicial. Creo yo que en el caso de las empresas de medicina prepaga y obras sociales, debería estudiarse esa posibilidad de la superintendencia de quitar o suspender el registro de obras sociales. Cuando estamos hablando de obras sociales que dependen de la provincia, hay acciones de responsabilidad contra los funcionarios que están incumpliendo las órdenes judiciales, pero como todos saben, son procesos complejos y no funcionan como apretar un botón y listo. No cumplida ninguna de estas instancias que yo le estoy señalando, el Estado es el último garante del derecho de la salud. Incluso el Estado puede ser demandado ante los organismos internacionales por violaciones o incumplimientos al derecho de la salud, que como dije, tiene jerarquía constitucional y supraconstitucional. Caminos hay montones. Mi experiencia es que en la mayoría de los casos el primer intento debe ser a través del diálogo. Yo he podido solucionar problemas a veces muy complejos. Hace un año tuve un problema con una empresa de medicina prepaga y una operación a corazón abierto con 2 equipos de cirujanos, un cirujano que tenía un quirófano que tenía que estar especialmente adaptado. Digo, una cirugía muy completa. 2 días antes de la cirugía notifican al paciente que no le iban a dar la cobertura en ese hospital, que no le iban a dar la cobertura de los 2 equipos médicos, y ponían a disposición otros equipos médicos que la paciente, que era un chiquito de 9 años, y sus papás nunca habían conocido, no tenían confianza para que ese equipo médico operase a su hijo. Y eso se solucionó con una carta de documento y con 2 días hablando por teléfono con todo el mundo de la obra social y con todas las amenazas que un abogado en un momento como ese se pone creativo y le surgen. Digo, el primer intento de la mayoría de nosotros es el diálogo. Creo que en principio es lo mejor. Sí. Y bueno, después obviamente queda disponible lo otro, pero tampoco hay una garantía de acceso a la prestación o al tratamiento. Por eso me parece tan importante generar esos espacios en donde podamos solucionar los problemas de base para evitar tener que llegar al proceso de amparo. Cuando es en el Estado, por ejemplo, ¿con quién se debería dialogar? Porque ahí no atienden ningún diálogo, por ejemplo, cuando son los bancos de drogas.
Bueno, el Estado es una cuestión particularmente difícil. Este año ha sido un año particularmente difícil para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento estatal, pero también privado. Y ahí habrá que ponerse en contacto en primer término eh, con el funcionario, digamos, a cargo del área que se trate. Está la Defensoría del Pueblo, que es una instancia en donde también se puede generar un cierto diálogo. Y bueno, ahí viene la parte creativa del derecho de la salud. Ahí habrá que ver, depende del caso, depende qué tratamiento, depende qué prestación, depende cómo sea la situación. Los abogados usualmente vemos qué estrategia podría utilizarse. Y bueno, como digo, si no se puede por el camino del diálogo, no quedará más que la vía judicial. Doctor, tenemos algunos comentarios en Facebook, se los voy a leer. Dice Natalia, no todas las familias pueden recurrir a contratar un abogado particular y no siempre las defensorías civiles de pobres y ausentes allanan el camino para una representación jurídica y gratuita. IOMA no cumple con las medidas judiciales, conocemos casos donde se denuncia el incumplimiento hasta en 5 oportunidades. Los jueces no aplican la multa, actúan con tibieza, ni envían los antecedentes a la justicia penal para que se investiguen los delitos de acción pública. La Superintendencia de Servicios de Salud no tiene bajo su órbita de controlar al IOMA, por su ley de creación no adhirió al régimen que regula las obras sociales. Muchas familias tienen miedo, ni siquiera se atreven a visibilizar los casos a notas periodísticas, y la justicia mira hacia otro lado. IOMA se maneja con total impunidad, los jueces no despliegan todas las herramientas que tienen a su alcance para que la sentencia sea efectiva, infinidad de casos de afiliados fallecidos que no han tenido ni la oportunidad de acceder a la medicación en estos últimos meses. Completísimo. ¿Quién escribió eso? Natalia Urraco, que ella tiene un grupo de pacientes de IOMA y los guía en todas estas cosas. Sí, Natalia Urraco, de Mar del Plata. Hizo un compendio perfecto. Sí, la verdad es perfecto y son situaciones, la verdad que límites. Son tránsitos, digamos, de procesos dolorosísimos que se suman a la enfermedad, como yo decía. La verdad, y en honor a la verdad, yo conozco varios jueces y no funcionan todos igual. Hay jueces que son súper expeditivos en las cuestiones de salud y en 1 o 2 días pueden resolver y están sobre el problema, e incluso a veces se encargan medio personalmente de comunicarse con alguien o de tratar de solucionar el problema y utilizan todos los medios que tienen a su alcance para solucionarlo. Y también tenemos jueces que le dan tanta importancia a una prestación de salud como a cualquier otra cuestión que puedan tener en el juzgado. Y encima, si hay juzgados que tienen miles de causas, a veces terminan por ser una causa más. No creo que toda la justicia sea igual, conozco, como les digo, excelentes profesionales. Sí, en ese caso estamos hablando de una cuestión particular, a lo mejor de ese juzgado o esos juzgados donde a esa persona le tocó intervenir. No, lo que pasa es que estamos hablando de una obra social muy grande que abarca prácticamente todos los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, entonces también creo que, y hace rato bueno, que estamos el problema con las obras sociales, y ahí Enrique me va a dar la razón. El problema con las obras sociales provinciales es que las obras sociales provinciales dicen que ellos no tienen que, por ejemplo, otorgar las prestaciones del PMO. Que ellos no están obligados a otorgar las prestaciones por discapacidad, que ellos bla, 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 bla. Entonces se manejan en un ámbito medio gris y ahí es lo que pasa, es lo que hablábamos al principio, de que empieza esta fragmentación del sistema de salud y que yo no tengo el mismo acceso que tiene mi vecino por el solo hecho de tener una obra social diferente. Y ahí es donde surge la verdadera complejidad y la verdadera dificultad de alcanzar la prestación, porque entramos a depender no solamente de funcionarios de las obras sociales, sino de la justicia que quiera
incoar esas acciones o actividades con la suficiente fuerza como para poder, y urgencia como para poder cumplirlas. Hablamos de recursos económicos, hablamos también muchas veces, no digo en todos los casos, pero en muchas ocasiones también de abogados que no se especializan en derecho de la salud y por ello, no digo que sean malos, pero por ahí no tienen al alcance todos los recursos o el conocimiento que podría ser necesario en un caso de estos y que alivianaría en algún sentido el problema. Como ven, son miles las causas que podrían hacer fracasar un pedido de una prestación. Miles, desde una obra social hasta un funcionario, hasta un juez, hasta el abogado, hasta un paciente a veces que no colabora. Me ha pasado también de tener pacientes que uno le pide una documentación y aparecen 2 o 3 meses después y ya es difícil seguir el proceso y después el culpable es uno. Digo, cada problema es como, cada acción de amparo es como una familia. Cada uno tiene la suya propia con variopintos propios, digamos, que bueno, habría que analizar en cada caso para poder responder cada consulta. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón, doctor, Buenas tardes. encantada. Quería preguntarle, ¿qué pasa cuando es la propia Superintendencia de Salud la que incumple con lo que los jueces han determinado? Y ahí se para toda acción posible. Es decir, nosotros somos un colectivo de pacientes de una mutual, MOA, Mutual Odontológica Argentina, que hace 2 años terciarizó el servicio de salud con una empresa que se llama Salud Plena, que quedó demostrado, o sea, iniciamos juicio porque teníamos determinadas prestaciones, digamos, de primer nivel y pasamos a tener prestaciones de 5º, 4º nivel, peor que las obras sociales prácticamente. Por supuesto que cobrando las cuotas y aumentándolas. Tuvimos un juez que nos apoyó muchísimo. Yo tuve oportunidad de dialogar con el juez en representación del colectivo de pacientes. Fue muy expeditivo, actuó con suma rapidez, y la Superintendencia de Salud se supone es quien ahora debe reasignarnos a otra prepaga por el monto equivalente de las cuotas que nosotros estamos pagando, y la Superintendencia de Salud le ha pedido, no sé, digamos, artilugios que ya el juez le había pedido a la prepaga, y esto quedó absolutamente varado. Es decir, uno queda discutiendo con la prepaga, los derechos. ¿Desde hace cuánto? Comentarios desde hace cuánto empezaron con todo esto. Y como 2 años. Ya van para 2 años, porque fue justo cuando me enfermé. Justo, así que es inolvidable. Inolvidable. Bueno, a ver, ahí sin duda, y volvemos casi siempre sobre las mismas cuestiones. Si hay una orden judicial de por medio, hay remedios legales, digamos, para pedir que el cumplimiento de esas obligaciones o de esas órdenes legales, digamos. Y después entramos en ese espacio, en esa zona medio gris, en donde en un país como el nuestro, y en cuestiones específicamente de salud, hay como una vereda por donde uno a veces puede cumplir si quiere y a veces puede cumplir si no quiere. Entonces ahí tenemos una zona gris, a pesar de tener remedios legales, a pesar de saber para dónde ir, a pesar de tener autoridades y funcionarios, hay un espacio en Argentina todavía para el incumplimiento de muchas normas solo porque se me antoja. La verdad es que esto también existe. Y ahí, la verdad, yo no conozco la causa a fondo, pero a ver, se me ocurren que hay algunas cuestiones que podrían intentarse. Estimo que las habrán intentado. Sí, o sea, pero bueno, en realidad, perdón, sigue en marcha, porque en realidad creo que nos ha quedado creo que un recurso penal, digamos, de demandar al propio Estado por el incumplimiento, pero, digamos, mi pregunta es cómo es que la propia Superintendencia de Salud incumple, digamos. Lo único que a uno le queda por pensar es que la Superintendencia de Salud tiene el negociado con las prepagas, perdón por decirlo en este modo tan cruel, ¿no? Donde
los pacientes y los derechos que tenemos, que nos asisten como ciudadanos y como pacientes y como asociados a una prestataria, queda absolutamente como anulado, ¿no? Solamente se prolonga el tiempo de un juicio, porque mientras tanto, Sí, la digamos... superintendencia claramente, en nuestra experiencia por lo menos, es una máquina de abrirse piernas, iba a decir, pero de hacerse, bueno, lo dije. Mirar para ¿no? otro lado, digámoslo No me salían las palabras. Es una máquina de no oír, de desoír, de no dar respuesta, de solo responder, es que llame al 0800, y llamás al 0800 y no atiende nadie, mande mail y no te contestan un mail. O sea, la superintendencia no existe. No existe para resolver ni dar respuesta de nada en todo lo que la hemos requerido nosotros como organización del paciente, ni los pacientes mismos que nos han comentado que han recurrido a la superintendencia, no, sorda. Sí, ahí, a ver, y esto tiene que ver, y vamos a volver sobre algunas de las cosas que ya hablamos. Hay enfoques jurídicos que nosotros tenemos que intentar promover también dentro de las organizaciones, dentro de las agencias estatales. Hay cuestiones que tienen que ver con el derecho de la salud, que si no permean hacia la superintendencia, la superintendencia no se apropia de algunas de estas ideas, termina por ser un fantasma, digamos, dentro del sistema. Lo vemos ahí, pero es casi inmaterial, digamos, no se ha configurado, creo yo, de la manera que debería configurar, si no se lo ha adoptado, porque muchas veces nosotros nos enojamos con la persona que atiende en la oficina de la superintendencia, nos enojamos con la gente que vemos, con la persona de carne y hueso, y muchas veces no nos damos cuenta que es un organismo, a veces, en ocasiones, que no ha sido dotado del espíritu que debería haber sido dotado, no ha sido dotado de las herramientas y las facultades que debería haber sido dotado, digamos, para poder cumplir todo esto. Por eso yo señalaba... Perdón, Sí. hace unos años, de esto estoy hablando hace unos 8 años o unos 7 años, la superintendencia tomaba el trámite del reclamo por internet, y esto lo he hecho yo, para los pacientes. Se bajaba el formulario A o el formulario B y se hacía el reclamo, y atendían como correspondía. Ahora últimamente es como que no existe, pero en algún momento tuvieron la estructura como para dar respuesta. ¿Qué pasó? Involucionan. Es como que es una involución la atención en la superintendencia. Bueno. Eso, doy fe de eso. Bueno, hubieron Sí, 4 años de gestión que no han considerado a la salud prioritaria como política, porque, más años, digamos, hasta se ha sacado el ministerio. Entonces, bueno, eso hace que las organizaciones y las instituciones retrocedan. No, yo ahora creo que esto viene del 2013, 2014, de 2012, 2013 la involución. Por lo menos lo que vi yo en nuestra organización, ¿eh? Ajá. Bastantes 2012. años. Pero tenían estructura para dar respuesta en ese momento, o sea que no es falta de estructura, no lo quieren hacer directamente. Menciono estructura porque los organismos para poder funcionar no solamente necesitan la estructura física, digamos, sino también a mí me gusta decirle el espíritu. El organismo público o la función pública tiene que tener un espíritu de labor pública, o sea, tiene que sentir y saber que está ahí para cumplir una función pública. Ese es el espíritu del funcionario público, digamos. Si nosotros no logramos darle ese espíritu a las organizaciones estatales o gubernamentales, termina siendo un fantasma, no tiene nada por adentro, digamos, es la sábana por afuera. Y después también, obviamente, hay coyunturas nacionales e internacionales, hay perspectivas sobre la salud y sobre la financiación o no de una determinada manera de salud que afectan. El mundo en general, desde varios años a esta parte, está yendo por este camino que yo les señalaba recién de dejar de invertir en algunas cosas. ¿Eh? Estamos cambiando. Por eso me parece tan importante que nosotros también discutamos estas cuestiones y no esperemos solo a llegar al momento en donde no tengamos una cobertura. Hoy, por ejemplo, hay una cuestión que tenemos que debatir, el capitalismo
tiene incidencia sobre la salud también. Entonces, cuando nosotros hablamos de capitalismo, parece que nos vamos a quedar solo en la discusión ideológica o política del capitalismo. El capitalismo no es bueno ni malo, es un modo de producción que el mundo determinó. Lo que sí, ese capitalismo, en ese modo de producción, va otorgando prioridades a unos bienes sí y a unos bienes no. Y dentro de cada posibilidad, digamos, en este caso la salud, otorga más prioridad a algunas cosas que otras. Eso tiene que ver con el capitalismo y no es una discusión ideológica, es una discusión de la conformación política y económica de un Estado y de los servicios que un Estado puede dar. Y ahí está la discusión si la salud tiene que ser pública o tiene que ser privada. Por ejemplo, algunos países han adoptado sistemas de salud totalmente privada, algunos han adoptado sistemas de salud pública. Son diferentes enfoques, pero diferentes enfoques que tenemos que discutir, porque si no después terminamos solo viendo la parte chiquita del problema, que es, por ejemplo, no tener la cobertura de salud. Y ese no tener la cobertura de salud tiene para atrás un largo camino de problemas no resueltos, de perspectivas, de ideologías, de miradas, de principios jurídicos que se aplican o no se aplican. Un sinfín de cuestiones están para atrás. Ese es el problema real, que lo terminamos viendo en la no cobertura, digamos, pero el problema real está más atrás. Por eso me parece interesante señalarlo a mí. Sí, sí, es un tema complejo que, como vos decías, ustedes lo están viendo en el observatorio a largo plazo. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo vemos en este momento. Pobre doctor, porque lo estamos atosigando como si fuera el culpable de todos nuestros males, ¿no? Disculpe. Pero lo que pasa es que a ver, uno entiende también, a mí también me pasa en muchas ocasiones, uno entiende que bueno, que llegamos a un lugar en donde ya no sentimos que no podemos avanzar más. Y yo cuando a mí me pasa eso, trato de frenar, no salirme del problema, pero sí frenar y mirar para atrás. Porque en ocasiones ese hecho de no poder avanzar tiene que ver con algunas cosas que no hemos resuelto para atrás, con cuestiones que todavía quedan por resolver para atrás. Entonces es como, a ver, yo creo que es como ir para atrás no es como retroceder, como dice el dicho, sino que es tomar fuerza para avanzar después más fuerte. Entonces a veces tenemos que ir para atrás, discutir estas cosas que no discutimos porque no las vimos o no quisimos, para volver a avanzar y poder trascender esa piedra que tenemos en el camino. Por eso es muy bueno lo que hace el observatorio, la doctora Marisa, ¿no? Desde hace muchos años está trabajando en eso. Y a veces nosotros no estamos al tanto de todo esto. Sí, sí, la verdad que es un trabajo extraordinario. Sí, desde hace muchos años. Sí, mucho tiempo. Hace muchos años. Yo creo que la primera vez que la escuché hará 15 o 14 años que en la UBA, que dio una charla sobre derecho de salud. Y después, bueno, después yo compartí con ella una diplomatura en la Universidad Austral para asociaciones de pacientes. Yo la conozco después personalmente y donde ella amplió más sobre lo que hacía el observatorio. Natalia, Mariana, ¿vos tenés alguna otra pregunta de algún paciente? Mariana, linfomas. Mariana de linfomas. No, Natalia siguió hablando de idioma, pero bueno, eso ya lo hablamos. No. Sí, pobre, porque sí, parece como que el doctor fuera representante de idioma. Ojalá, pero... Ojalá fuera. Pero bueno, son los problemas que tenemos en este momento. Agradecemos muchísimo, doctor Ibarra, porque nos puso un panorama general de lo que es el derecho en la Argentina y de todos los que están haciendo y que están estudiando y profundizando el tema. Y también que nos están escuchando a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento, ¿no, Mariana? Absolutamente. Agradecerle, bueno, muchísimo, porque siempre el conocimiento empodera y conocer recursos o conocer las posibilidades que tenemos como asociaciones de pacientes para a su vez acompañar y asesorar a los pacientes que llegan con tantos problemas de acceso, la verdad que nos viene
genial todo lo que nos impartiste. Te agradezco en nombre de la Fundación Argentina de Mieloma, junto con mi compañera Isabel, que también te bombardeó ahí a preguntas. Y ahí, bueno, muchas felicitaciones, tanto en el chat de acá, por brillante exposición, como en Facebook. Muchísimas gracias, la verdad que es un lujo escucharte y aprender de vos. Es Enrique Luis Suárez, y muy interesante y una buena herramienta, normativa y leyes, que las asociaciones debemos saber para acompañar a los pacientes. Así que muchísimas gracias, doctor Ibarra. Bueno, la verdad es, vuelvo a agradecerles, la verdad es que para nosotros, y a mí particularmente, me parece que estos ámbitos, más allá de lo que hemos charlado hoy, pueden ser ese inicio de ese camino juntos para buscar las soluciones. Estemos Las en vamos a contacto. encontrar hoy, algunas veces sí, algunas veces no, pero sí estoy absolutamente convencido de que si no empezamos a caminar este camino juntos, a buscar estas soluciones juntos, es probable que los que vengan atrás nuestros tampoco las encuentren. Y después en el medio también estoy convencido de que, bueno, esto nos empodera, como decía Mariana, nos empodera a nosotros porque aprendemos de cuáles son las miradas de ustedes, cuáles son las necesidades de ustedes como asociaciones de pacientes. Nos empodera saber también qué está pasando en determinada enfermedad, cuáles son los conflictos que están teniendo, no solamente a nivel de prestaciones, sino también cuáles son las vivencias, porque eso nos permite también pensar mejor este derecho que nosotros, en el derecho que estamos trabajando, digamos. Por eso, para nosotros es doblemente enriquecedor también. Nosotros nos enriquecemos mucho de ustedes, nos permite mejorar nuestras respuestas también, estar cerca de ustedes. Difícilmente nosotros podríamos pensar de manera aislada cuáles son las soluciones para ustedes si nosotros no nos escucháramos. Así que creo que para nosotros es enriquecedor escucharlos a ustedes. Por eso creo que tenemos que seguir en este camino juntos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima.